Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a complementar el contenido del video pasado, que fue justamente esta parte de los programas interactivos. Platicamos sobre las funciones que se modelaban a partir de esta idea de lo que llamamos el mundo real. Y pues ahora vamos a ver cómo todo esto cobra sentido ya con un tipo de dato o una definición un poco más concreta. Y aunque no lo mencionamos directamente en el video pasado, lo que estábamos haciendo para modelar este proceso de entrada y salida es justamente lo que se conoce como mónada, ¿no? Entonces no vamos a dar una definición completa todavía vamos a ir poco a poco viendo sus elementos. Entonces algo que pues sí debería ser importante, no voy a dar una definición todavía, justamente porque terminaríamos como algo así, un chiste muy común de la gente de programación funcional cuando le preguntan qué es una mónada, que te dicen que solo son monoides en la categoría de los endofuntores, ¿no? Entonces ahí uno es como de, ok, ¿no? O sea, porque necesitamos muchos más conceptos para poderlo definir. Justamente esta parte de la programación funcional ya viene de la teoría de categorías, entonces hay que definir todavía más conceptos, ¿no? Pero en pocas palabras lo que vamos a hacer es justamente que, como ya vimos, el tipo de dato IO, el de entrada y salida del video pasado, lo utilizamos para interactuar con el usuario de forma secuencial, ¿no? A través de la impresión y entrada de datos, justamente que lo hicimos desde terminal. Entonces, este tipo de dato, IO, es justamente parte de una clase de tipos muy especial que se llama monad, ¿no? Y justamente permite definir mónadas, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a ver así de momento. En este punto, una mónada es una clase de tipos, y entonces varios tipos pertenecen a estos, y si pertenecen a monad, vamos a decir que son una mónada, y listo, ¿no? Pero hay una definición mucho más fuerte todavía, ¿no? Entonces una mónada, en pocas palabras, lo que va a hacer es que nos va a permitir estructurar nuestros programas en términos de acciones y secuencias, ¿no? Entonces la clase de tipos monad justamente define tipos parametrizados, ¿no? Es decir, tipos que pertenecen a esta familia, es decir, que reciben cualquier número de argumentos y al final nos producen un tipo, ¿no? Entonces, para que un tipo forme parte de esta clase debemos definir dos funciones, que son justamente el operador de secuencia y la función return, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos visto su definición con IO. Aquí me falta un espacio, perdón. Justamente aquí vamos a sustituir, o si quisiéramos verlo como IO, tendríamos que sustituir la M, ¿no? Entonces estamos recibiendo un tipo de dato que está parametrizado, y este es el resultado de esta llamada se lo vamos a pasar a la segunda, que a su vez nos va a devolver la tercera, ¿no? O sea, es simplemente una operación de secuencia. Y el return, pues justamente le paso un valor, por ejemplo en IO le podía pasar un char o le podía pasar un string, y al final me devolvía algo encapsulando ese tipo de dato, ¿no? Estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, no es estrictamente necesario que una mónada implemente esta clase, ¿no? O sea, yo puedo decir, mira, esto es una mónada sin necesidad alguna de que sea parte de la clase, ¿no? O sea, puede tener su definición de esta función y también de esta, y yo nunca decir que es una instancia de monad, y puede seguir funcionando. Sin embargo, se recomienda así hacerlo, justamente porque Haskell proporciona, nos va a dar herramientas para escribir código de manera más legible, mucho más robusta, ¿no? Lo más útil que nos proporciona es justamente el uso de la primitiva do. Entonces, si yo no le hago parte de esta clase, voy a tener que utilizar el operador de secuencia directamente, ¿no? Entonces vamos a ver algunas mónadas como famosas, ¿no? No las vamos a ver con mucha profundidad, porque pues hay una lista muy grande, y justamente como es una clase, pues podemos definir nuestros propios tipos de datos, y entonces aquí podríamos estar horas y horas, ¿no? Pero no, vamos a hablar solo de tres más representativas. En este caso, la primera de ellas es la mónada de identidad. Esta es una de las mónadas más simples que existen. Justamente lo único que hace es aplica una función a un parámetro de entrada sin modificar de manera alguna esta, ¿no? O sea, es la identidad propiamente, ¿no? Entonces, suponiendo que tenemos la identidad definida de esta forma, de manera parametrizada, pues justamente vemos que es un tipo de dato que es recursivo porque nos devuelve justamente otro tipo de dato de tipo identidad, y sigue encapsulando ese tipo de datos, ¿no? O sea, nos devuelve lo mismo. Entonces, si yo quiero instanciar este tipo de dato para que forme parte de mónada, pues voy a decir que
si me pasan una expresión identidad que recibe un argumento X y quiero pasárselo con el operador de secuencia a una F, pues lo único que tengo que hacer es tomar esa X y aplicar F con X, ¿no? Justo como esta es en un principio tendría que ser otra identidad, pues justamente me va a devolver otra vez identity de X, ¿no? Y en return de A, pues simplemente recibe una A y me construye un nuevo, con el constructor identity, nos genera nuevamente un tipo identidad con A, ¿no? Entonces en general así vamos a ir construyendo las mónadas. Habrá algunas que tengan cosas mucho más particulares que dependen del concepto que estamos definiendo, pero bueno, en general así se hace, ¿no? Otra mónada muy famosilla es la mónada lista, ¿no? Que justamente nos permite ejecutar un conjunto de acciones y justamente lo hace de manera no determinista, es decir, lo que va haciendo es aplicando distintas operaciones a cada valor posible de la lista, y esto es justamente útil porque al ser no determinista nos va a permitir, como vimos cuando estábamos estudiando Prolog, explorar todos los posibles caminos de un cómputo, ¿no? Entonces las listas por comprensión son justamente azúcar sintáctica de esta mónada. Entonces, oh sorpresa, las listas por comprensión que ya habíamos utilizado hace muchos ayeres, pues resulta ser que son una mónada o se modelan mediante mónadas justamente, y pues su definición es algo de esta forma, ¿no? O sea, si me pasan una lista, ¿no? Entonces aquí me faltó la flechita del operador de secuencia, perdón, ¿no? Que sería esta, ¿no? Me faltó poner el símbolo de igual. Entonces básicamente lo que me dice esto es que si me pasan una lista M y una lista F, la manera en la que yo voy a ir haciendo como esta combinación es aplicando la función concat_map tanto a F como a M, pero justamente lo que estoy haciendo es aplicándolo a F a cada elemento de M, y después lo que hago es concatenar todo con la función concat, ¿no? O sea, lo que hace es primero hacer un map y después un concat, ¿no? Y si me pasan un elemento solito, pues simplemente construyo una lista que contenga a ese elemento, es lo único que hace el return, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro y que vean que es justamente lo mismo. Espero que quede un poco más claro después de esto. Entonces vamos a definir una lista que le voy a llamar L1, que tenga los elementos del 1 al 10, ¿no? Y con esa vamos a hacer algunas pruebas. Entonces vamos a definir una función que nos muestre la generación de una lista por comprensión, que en pocas palabras nos va a generar una lista de pares. Y lo que hace esta lista por comprensión, ¿no? Es construir una lista de pares XY, tales que X tome elementos de L1, Y también los tome de L1, y al final nos devuelva solo aquellos cuya suma sea igual a 7, ¿no? Entonces si recargo y muestro el archivo, ¿no? Por ejemplo, comprensión, nos genera esta lista, ¿no? 1 más 6 es 7, 2 más 5 es 7, 3 más 4 es 7, y así sucesivamente, ¿no? Entonces está generándome todas las posibles combinaciones y evalúa cada una para ver si cumplen la propiedad que estamos poniendo de este lado, ¿no? Y si por el otro lado la definimos utilizando mónadas, ¿no? Entonces me tiene que generar, bueno, aquí le vamos a poner mejor mónada, nos va a generar exactamente la misma lista, pero ahora en lugar de poner la lista por comprensión, vamos a hacer uso de do. Entonces vamos a decir, pues mira, X toma elementos de L1, Y también los toma de ahí, y entonces al final lo que vamos a hacer es que si X más Y es igual a 7, ¿no? Entonces regresamos, ¿cómo se llama? Regresamos X, Y, que es justamente el par que nos construía la lista por comprensión, y en caso contrario, pues devolvemos simplemente la lista vacía, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que, esto es azúcar sintáctica de esto, ¿no? Si se dan cuenta, estos son cada uno de los generadores que teníamos anteriormente, ¿no? Esta es la condición que estamos evaluando, este es el valor en caso de que se cumpla, que es justamente esto, y en caso contrario, es decir, que ya procesé todo. Bueno, no, de hecho no todo, más bien si encontré una pareja que no cumple con esa propiedad, devuelvo la lista vacía, ¿no? Entonces de esa forma, como recordarán, lo que vamos a hacer al final es un concat_map y nos va a dejar pues esa lista terminada, ¿no? Entonces si lo recargo y ejecuto mónada, mónada, me lo recargo otra vez, sí debería de estar.
Es que no guardé el archivo, perdón, ahí está. Nos genera exactamente la misma lista que teníamos anteriormente, que era la de comprensión, ¿no? Entonces una es azúcar sintáctica de la otra. Y por otro lado, una mónada un poquito famosa, pero que es un poco enredada al mismo tiempo, y que espero que les quede clara, puesto que esto ya se ve en el curso de lenguajes de programación. Si no, repasen sus apuntes, ¿no? Pero si no se acuerdan, una continuación habíamos definido como una función de orden superior, que justamente lo que nos va representando en cada paso es el resto de la ejecución de un programa en un punto fijo, ¿no? Y también en estos cursos de lenguajes de programación se explora un estilo de definición de funciones, que es justamente el Continuation Passing Style, que en pocas palabras nos permite definir cómputos como una secuencia de continuaciones que se van anidando. No sé si se acuerdan que íbamos teniendo lambdas de lambdas de lambdas de lambdas, ¿no? Y que justamente finalizan cuando aplicamos una continuación que representa el final de cómputo, ¿no? Entonces usualmente para representar ese final del cómputo lo que hacemos es utilizar la función identidad, ¿no? Y entonces el uso de continuaciones en general lo que nos permite es interrumpir o restaurar un programa en un punto intermedio, y justamente lo hace de manera secuencial, ¿no? Entonces debido a esto el Continuation Passing Style justamente se adapta a la definición de mónada en Haskell, por esta idea de el proceso secuencial, ¿no? Entonces la definición de la mónada es justamente esta, ¿no? Entonces definimos a una mónada que recibe una R y un tipo de dato A. Recuerden que ese A es justamente lo que estamos diciendo, la identidad de un tipo A, el IO de char, el IO de string o la lista de cadenas, ¿no? Lo mismo, ¿no? Esto debería ser una continuación de string, de char, de int, etcétera, etcétera, ¿no? Y la R pues justamente nos permite representar la función, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es utilizar una sintaxis de registro que nos dice, mira, te estoy pasando el tipo A, si yo evalúo eso y me devuelve R, que sería el punto en el que estoy ahorita, y después de aplicar esto pues tengo que tener justamente nuevamente R, ¿no? Aquí está la instancia de la mónada, me dice si me pasan una continuación C y cualquier otra cosa F, que pues en un principio debe ser parte de la misma del mismo tipo de dato, pues construyes una nueva continuación donde lo que vas a hacer es aplicar el proceso construyendo una nueva K a partir de la C y la F que ya tenías, ¿no? Es decir, aplicas F con A, ¿no? Dada una función que tenemos acá, eso lo aplicamos con la K que nos está definiendo nuestra nueva continuación, y esa es mi nueva continuación. En pocas palabras, lo que está haciendo es modelando el proceso de Continuation Passing Style, de manera que llamada tras llamada lo que haga es pasarle una nueva K a la continuación que ya teníamos. La función runCont pues justamente es lo que recibe la continuación, entonces por eso lo puedo como que mandar a llamar aquí, ¿no? Y en caso contrario, si me pasan un tipo A y yo lo quiero devolver, pues solo construyo una continuación aplicando K, que es el argumento del continuation actual, con la A que me están pasando, ¿no? Entonces de hecho aquí creo que se me fue este símbolo de igual, sí, perdón, este símbolo de igual no va, pero en las notas lo pueden checar ya con la definición exacta, ¿no? Entonces pues esta es la definición, ¿no? Y entonces yo espero que la hayan entendido, pero lo usual cuando uno empieza a aprender esta parte de mónadas y la implementación de estas clases es que pues uno termina con esta cara, ¿no? De what, ¿no? O sea, ¿qué me estás queriendo decir? Entonces, para hacerlo todavía más claro, vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a definir una función que nos calcule la longitud de una lista utilizando Continuation Passing Style, pero a partir de esta clase de tipos que estamos revisando, ¿no? Entonces vamos a decir, como todos ya saben, la longitud de una lista pues recibe una lista, pero entonces en lugar de devolvernos la longitud como tal, voy a devolver una continuación que justamente modele el cómputo que tenemos pendiente, y como al final me va a devolver la longitud de esa lista, pues tiene que ser de tipo int, ¿no? Entonces voy a definir a la longitud de una lista L como pues un return del length de L,
¿no? Entonces, en pocas palabras, esto es lo que va a pasar cuando llegue al caso más pequeño de todos mis continuations, ¿no? O sea, en algún punto lo que voy a tener que devolver es el length de esta lista, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es procesando elemento por elemento. Cuando llegue a lo último, pues me va a devolver la longitud de la lista, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ¿cómo le hago para ejecutar esta continuación? Pues voy a definir una función main, como lo hicimos en el video pasado, para que lo mande llamar y nos muestre la ejecución. Entonces, con un do vamos a ejecutar la continuación que tenemos o que nos está generando la función longitud, y le voy a poner una lista con 4 elementos, ¿no? Bueno, vamos a ponerle la clásica 1729. Y al final lo que le vamos a decir es que haga un print, ¿no? Entonces a runCount lo que le pasamos es una continuación, y luego le pasamos una función que nos permita o que le diga a ese runCount qué hacer con la continuación o con el resultado que nos devuelva ese continuation, ¿no? Entonces, en pocas palabras, bueno, lo voy a ejecutar primero. Aquí me marca un error. Es que hay que importar esta biblioteca. Denme un segundo. Listo, perdón, estaba buscando, bueno, no vieron esta pausa, pero estaba buscando la biblioteca que tenemos que importar. Es justamente, pues justo la clase Modant bueno, ya la tenemos para algunos casos. Por ejemplo, en la lista, pues no necesité definir nada, pero justamente aquí, como estoy utilizando explícitamente el tipo cont, pues necesitábamos importarlo, ¿no? Entonces está en este paquete, control.monad.cont, por si alguien lo quiere ejecutar también. Ahí chequenlo. Y pues bueno, vamos a ejecutarlo ahora sí. Ahí escribimos length como siempre. Y listo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos main, nos devuelve un bonito 4. ¿Qué significa ese 4? Que lo que está haciendo es correr esta continuación, ¿no? Que justamente lo que nos devolviera simplemente la longitud de la lista, que es 4, y al final la imprime, ¿no? Entonces, si yo le paso el print, me pone un 4. Entonces, ¿qué fue lo que pasó internamente? Pues justamente todo este proceso. Cuando nosotros mandamos a llamar a longitud, que fue justamente esta llamada, habíamos dicho que esto nos devolvía un continuation, ¿no? Que está encapsulando el resultado de tipo entero. Entonces, lo que nos está devolviendo realmente la continuación es algo de esta forma. Nos está devolviendo un continuation que justamente encapsula una función que toma una k, y nos devuelve la aplicación de k con la longitud de la lista. Como la longitud de la lista es 4, pues justamente eso es lo que nos está devolviendo, ¿no? Entonces, al ejecutar main, lo que estoy haciendo es ejecutar runCount, que justamente recibe esta llamada, es decir, voy a aplicar esto, y una función. En este caso, la función que le estoy pasando es el print. Entonces, lo que va a hacer es que va a ejecutar la continuación que yo ya tenía, que es justamente esta, con la función print. Entonces, justamente, ¿qué es lo que hace la función? Pues me dice, aplica k con print, ¿no? Entonces, cuando yo haga el runCount, pues se quita esta parte de construir el continuation, únicamente nos deja la lambda, le paso el print simplemente lo que hace es ejecutar el length, nos pone un 4, después el print, y finalmente nos muestra un 4, ¿no? Entonces, aquí en este link que les estoy poniendo aquí, también se los comparto por el Classroom, viene justamente otro ejemplo de ejecución, pero en pocas palabras, si yo lo que quiero es que se vaya construyendo una nueva lambda en cada vez, pues tengo que jugar justamente con la construcción de este cont, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puedo definir el factorial utilizando CPS, la reversa, o todos esos ejemplos que ven en sus cursos de lenguajes de programación, ¿no? Digo, esta mónada no es tan clara. Yo creo que más que ver la definición y ver cómo estoy ejecutando este programa, deben de intentar escribir algún programilla. Pero fuera de eso, pues sí es una mónada muy compleja, ¿no? De hecho, las continuaciones son conceptos ya un poquito más abstractos que si no tenemos bien claros o si no hemos practicado lo suficiente, pues cuestan en ocasiones, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son todos los ejemplos de mónadas que les quería mostrar en el video. Iremos viendo y platicando ya más adelante de la definición ya puntual de lo que es una mónada. Ahorita lo estamos viendo como una clase de tipos, pero pues no es simplemente eso. Y pues bueno, cualquier duda ya saben, directamente en el Classroom o en los comentarios del video. Se cuidan, bye.